Bien, ya inicié por acá grabación. Voy a presentar toda mi pantalla. Y acá ya estoy en la diapositiva. ¿Me confirman, por favor, si se puede visualizar y si se escucha? Sí. Muy bien, gracias. Nuevamente, bienvenidos todos. Vamos a abordar la unidad número 5, llamada Constituyente de las Aleaciones. En esta vamos a indicar los conceptos principales y fundamentales que vamos a retomar en la unidad número 6 cuando veamos los diagramas de fase. Entonces vamos a estudiar acá a profundidad las aleaciones, los tipos que estos tengan, cuál es la definición de una aleación. Vamos a descubrir que para llamar a algo aleación, de todos los elementos que nosotros combinemos, al menos uno de ellos debe ser metal, y de esa forma sí garantizamos que propiamente se obtenga una aleación. Bien, los metales y las aleaciones tienen muchas propiedades útiles en ingeniería. Realmente nosotros cuando seleccionamos un material, lo que indirectamente seleccionamos es las características de la aplicación. Nosotros decimos que vamos a necesitar un material que sea resistente a la corrosión, por ejemplo, a los ambientes corrosivos, ambientes agresivos, o un material que aísle perfectamente o lo más perfectamente adecuado al calor, que aísle la electricidad. Entonces nosotros buscamos las características de los materiales, es decir, las propiedades. De ahí surge un posterior que decimos que los cerámicos son buenos aislantes térmicos, buenos aislantes eléctricos, los polímeros por igual, los materiales metálicos resisten bastante las altas temperaturas y de ahí vamos seleccionando. Entonces, al combinar muchos de estos elementos químicos con algunos metales, nosotros vamos a tener siempre unas mejoras en las propiedades mecánicas, eléctricas, químicas y térmicas de los materiales. Podríamos hacer la comparación, como lo vamos a hacer más adelante, de las características que pueda tener un material puro y cuando este material puro es combinado con algún otro elemento químico. Como existen innumerables combinaciones de sustancias, todos los elementos que nosotros encontramos en la tabla periódica, podríamos empezar a combinarlos y podríamos ir a descubrir sus características. Entonces podríamos decir que así como tenemos gran cantidad de elementos químicos, también tenemos innumerables cantidades de combinaciones y por eso van a resultar innumerables cantidades de aleaciones. Así, por ejemplo, vamos a mencionar aleaciones como la combinación del hierro con el acero, con el carbono, que forman lo que ya conocemos acero. Principalmente el carbono es el que participa en un buen porcentaje con el hierro, pero a este también pueden agregársele algunos otros elementos y ahí van a aparecer entonces otros tipos de aceros como los aceros de aleación que llevan parte de silicio, llevan parte de magnesio, manganeso, cosas como esta o fósforo que le dan mejoras en las propiedades de resistencia, por ejemplo, a la corrosión. Algunos aportan con mayor dureza. Aparecen también los aceros inoxidables, donde tenemos la combinación de ese hierro-carbono con, por ejemplo, molibdeno, tenemos cromo, tenemos níquel, que le dan esa alta resistencia a los ambientes agresivos, es decir, soporta bastante bien la oxidación. También la parte de los hierros fundidos y las aleaciones no ferrosas como las aleaciones de cobre. Cuando tenemos combinaciones de cobre con estaño, que ya mencionamos su nombre también en clases anteriores, así como cuando combinamos, por ejemplo, cobre con zinc. ¿Recuerdan cuáles son esos nombres? Cuando combinamos cobre con estaño, por ejemplo, ¿qué se tiene? El bronce. Es bronce, muy bien. ¿Y si combino cobre con zinc? Latón. Latón, muy bien. No pierdan de vista esas aleaciones porque las vamos a estudiar bastante en la siguiente unidad.
en los diagramas de fase. Como hemos mencionado entonces aleaciones, es necesario tener claro qué es una aleación. Y vamos a observar que aleación es un concepto bastante sencillo. Podemos decir que es una sustancia que tiene propiedades metálicas. Puede estar constituido por dos o más elementos químicos. Imaginemos dos como el carbono y el hierro. Eso forma el acero. Puede tener más, como actualmente se manejan los aceros. Puede ser un acero dulce, al que llamamos un acero 1010 o un acero 1020, o puede ser un acero con intermedia cantidad de carbono, que hablamos de 1030, 1040, o de alto contenido de carbono, que hablamos de 1045 hacia arriba. Pero esos elementos tienen agregados otras sustancias que ya mencionábamos, el silicio, el fósforo, el magnesio, manganeso, que les dan ciertas propiedades. Pero de toda esa combinación que nosotros tengamos, de todos esos elementos químicos, es requisito que uno de ellos sea un metal. Para garantizar que vamos a tener propiamente una aleación, al menos uno de esos elementos químicos combinados es un metal. Ustedes ya conocen los metales. ¿Cuáles son los metales más representativos con los que ustedes ya han interactuado? El hierro es el primero que se nos viene a la mente, ¿verdad? Cobre. Cobre, sí, muy bien. Oro. ¿Perdón? El oro. Oro. Ah, muy bien, sí. Aluminio. Aluminio, muy bien también. Acero. El acero ya la combinación es una aleación, ¿verdad? Hablamos de metales como elementos puros que podemos encontrar en la tabla periódica. La plata. La plata, muy bien, ahí aparecen todos plomo. estos elementos, ¿verdad? El plomo, el zinc y todos los que ustedes ya pueden haber utilizado en más de alguna ocasión. Entonces, todos esos metales, es requisito que uno de ellos forme parte de esta combinación que estamos hablando para indicar propiamente una aleación. Las aleaciones contribuyen a mejorar las propiedades mecánicas de los materiales y eso es principalmente su razón de ser. Se descubrió desde épocas antiguas, cuando se inicia la metalurgia, cómo se pueden tratar los materiales al combinarlos y con esto obtener mejoras en sus propiedades. Gracias a ese descubrimiento se ganaron muchas batallas en la antigüedad. Pasábamos de la época del cobre, de la era del cobre, aunque no fue tan conocida y realmente nosotros la que mayormente mencionamos es la era del bronce, o la edad del bronce, puesto que se obtuvo mejores propiedades para el cobre cuando éste se combinaba con otro elemento y podríamos obtener el bronce. Entonces por eso es más marcada esa edad, ¿verdad? Y después que esa edad del bronce fue sustituida por la edad del hierro, donde se descubre que el hierro tiene mejores propiedades que esa aleación, incluso si ahora el hierro ya se combina con carbono y otros elementos químicos, también tenemos aún mejores propiedades mecánicas. Entonces esa es la razón de ser, de por qué debemos o producimos aleaciones para mejorar sus propiedades. Y eso lo podemos ver enmarcado acá. Si comparamos esta propiedad mecánica llamada resistencia de fluencia, que la vamos a ver también en la unidad número 3, cuando hablemos de las propiedades mecánicas, en la unidad número 7, perdón, cuando hablemos de las propiedades mecánicas de los materiales, el esfuerzo de fluencia, es decir, el esfuerzo límite en el que el material puede ya, si superamos esto, tener una deformación permanente. Este esfuerzo está dado en este caso en unidades de libras por pulgada cuadrada. Su abreviatura de su nombre en inglés es PSI, ¿verdad? De libras por pulgada cuadrada. Vemos que el cobre puro entonces tiene una resistencia de fluencia, es decir, ese estiramiento que se da hasta llegar a ese límite que establece el comportamiento dúctil y el comportamiento o elástico y el comportamiento plástico. Tenemos un valor de cerca de 4.800 PSI. Si ahora el cobre puro se combina, observen, con 35% de zinc, entonces tenemos 65% de cobre. Con eso, observen cómo se logra mejorar en gran medida este valor del esfuerzo de fluencia. Tenemos un valor de 63.000 PSI. Es bastante marcada la diferencia.
Si ahora el cobre lo combinamos con el 10% de aluminio, entonces también se observa una mejora significativa en este valor de esfuerzo de fluencia de 60.000 PSI comparados con los 4.800 PSI que tendría solo el cobre puro. Aquí vemos entonces esa diferencia bien marcada que se mencionó anteriormente, de que el propósito de toda aleación siempre es obtener una mejora en las propiedades mecánicas. ¿Cómo dijimos que se llama la combinación cobre-zinc? Latón. Latón, muy bien, latón. Y vamos a tener muchas combinaciones acá. Dependiendo de la composición química que este tenga, así va a ser de barato o así va a ser de caro este latón que nosotros compremos. Así como el estaño que nosotros utilizamos en la soldadura con cautín, por ejemplo, en el área electrónica. Así van a haber diferentes valores de estaño dependiendo de la composición química que éste tenga, ¿verdad? Depende de la pureza o de la cantidad de estaño que tenga, así va a ser más costoso. Ya alguno de ustedes habrá experimentado eso cuando va a comprar ese tipo de material de aporte. Así como por igual el cobre-aluminio, esta combinación no es muy mencionada, pero algunas veces puede indicarse con el nombre de cupro-aluminio y tenemos ahí también diferentes composiciones químicas. Bien, ¿alguien por ahí ha activado su micrófono? Si tienen alguna duda o consulta, pueden hacerla sin ningún problema. Activan su micrófono y nos la hacen saber para ampliar. Como las aleaciones comerciales pueden contener muchos elementos, el número de aleaciones posibles es casi infinito. Con un elemento químico que nosotros cambiemos o lo sustituyamos por otro elemento químico dentro de una aleación, eso ya se convierte en otro tipo de aleación. Entonces tenemos casi infinitas posibilidades de combinar elementos. Ahora que ya tenemos claro qué es una aleación, vamos a clasificarla. La clasificación también es bastante simple y tiene que ver con qué tan homogénea es la aleación o si realmente no se mezclan para formar una sola fase, los elementos que combinamos. Así podemos encontrar entonces las aleaciones del tipo homogéneas cuando al final del proceso de enfriamiento vamos a tener una sola fase formando todo el material, o las mezclas en las cuales vamos a identificar porciones bastante definidas de los elementos que se han agregado. Aquí vamos a tener varias fases. En este punto entonces es necesario que nosotros tengamos claro la diferencia entre una fase y un estado de la materia. No es lo mismo. Hay casos en los que sí podemos tomar por igual el concepto de fase y estado, pero en la mayoría de los casos a lo que se refiere aquí a aleación, tenemos que hacer esa distinción entre estado y fase. Y eso es algo que nosotros comúnmente hacemos, que por igual utilizamos estos dos términos, fase y estado de la materia. Entonces tengamos bien claro esto, que una aleación puede ser homogénea o puede ser una mezcla. En una homogénea vamos a tener una sola fase sólida, mientras que en una mezcla se van a distinguir muchas fases sólidas en una porción del material. Distingamos entonces el concepto de fase del concepto de estado de la materia. Una fase, de su concepto bastante sencillo, también podemos indicar que es cualquier porción homogénea, es decir, es una porción que va a tener una composición química bien definida y que es uniforme en esa región donde se defina o se distinga una porción distinta de otra. Eso es precisamente una fase. Cualquier porción homogénea y físicamente distinta. Vamos a hablar desde el punto de vista del microscopio, ¿verdad? Las fases solamente podemos observarlas en los materiales desde un microscopio. A simple vista, un trozo de material, cuando nosotros lo cortamos, no podemos apreciar todas las fases que están incluidas dentro de ella. Pero sí tiene regiones separadas, distribuidas, dispersas, en las cuales algunas veces la composición química es distinta o algunas otras veces es homogénea. Pero todo aquello que nosotros alcancemos a observar desde el microscopio como físicamente distinta a otra región, eso es lo que vamos a llamar una fase. Y decimos que esto es precisamente distinto, es algo distinto, entre comillas, del concepto de estado, porque
Estado se refiere propiamente al estado de agregación molecular de los átomos. Si hablamos de la condición sólida, ese es su estado de agregación molecular. Pero aún estando en la condición sólida, un material puede presentar diferentes fases sólidas, es decir, diferentes regiones apreciables desde el microscopio distintas, como las que tenemos por acá. Esta es una fotografía de un material en el cual se distinguen zonas bastante claras. Estas zonas que vemos acá en gris se distinguen bastante bien de estas zonas en oscuro o casi color negro que vemos por acá, ¿verdad? Estas regiones bastante oscuras. Cada una de esas regiones que logran distinguirse es una fase del material. El material está en condición sólida, observen, pero en su condición sólida tiene regiones físicamente distintas y siempre siguen estando en condición sólida. Es decir, que el concepto de fase forma parte del concepto más general llamado estado de agregación molecular. En la derecha tenemos también acá otro ejemplo de muchas fases que podemos encontrar dentro de un material que son vistas a partir de un microscopio, donde observamos regiones que están delimitadas incluso acá, que se pueden apreciar en colores, algunos acá, estas regiones distintas de este amarillo un tanto más claro. Cada una de esas regiones que nosotros logramos distinguir son fases que constituyen toda la matriz del material. Un ejemplo más claro para comprender esta diferencia entre fase y estado podríamos indicar, por ejemplo, el carbono. El carbono sabemos que en su estado de agregación molecular sólido puede presentar diferentes formas. ¿Cuáles son esas formas? Ustedes ya conocen una que utilizan con frecuencia, el grafito, por ejemplo. El grafito se encuentra en condición sólida, pero esa nada más es una fase del carbono. Otra fase del carbono es cuando nosotros lo tenemos siempre en condición sólida, pero formando diamantes. ¿Alguna otra forma que pueda tener el carbono en su condición sólida? ¿Cuál será? ¿Conocen alguna otra? ¿Recuerdan alguna otra? Solo hay grafito y diamante. ¿No han escuchado hablar del grafeno? ¿Habrán escuchado hablar del fullereno? Esas son otras fases que presenta el carbono en su condición sólida. Y así podemos tener muchos. Del grafeno. Sí, muy bien, el grafeno. Una tecnología que a futuro esperamos se desarrolle para obtener aplicaciones en electrónica, por ejemplo, para obtener celulares que tengan la apariencia o sean propiamente del espesor de unas láminas, ¿verdad? Que sean incluso más flexibles. Bien. Cualquier estructura que sea visiblemente distinta desde el punto de vista físico al microscopio, entonces, para reforzar lo que anteriormente decíamos, es lo que estamos considerando como fase. Todo aquello que se vea distinto. La composición química será homogénea dentro de esta fase, sí, pero tienen apariencia física distinta. Tipos de fases y sus características. Para los elementos puros, aquí vamos con el caso particular en donde el concepto de fase y estado sí son lo mismo. Solo en los elementos puros el término fase es sinónimo de estado. Una nota importante con esto. Solo en los elementos puros. Cuando ya hablamos de aleaciones, entonces fase y estado son conceptos distintos. Algunos metales alotrópicos, si recordamos ese concepto de alotropía y polimorfismo, pueden presentar diferentes fases sólidas. Ya mencionamos el ejemplo del carbono, ¿no? Que puede tener diferentes formas dependiendo de las condiciones de presión y temperatura en las que se encuentra. Así será carbono, así será diamante. Entonces podemos tener esas diferentes fases. Existirán diferentes tipos de fases dentro del conjunto de aleaciones que estamos estudiando, y esas fases algunas veces pueden estar constituidas solamente por un tipo de metal. De ella es donde aparece la fase llamada metal puro, que esa región que nosotros alcanzamos a distinguir
desde el punto de vista del microscopio, en una porción de material, esa región físicamente distinta solo esté constituida por un tipo de material, sea rica, por ejemplo, en estaño, cerca del 99%, para mencionar un ejemplo. O también podemos tener otro tipo de fase llamada compuesto, cuando aquí sí ya se relacionan más de dos elementos químicos para formar esa fase, que se ve físicamente distinta desde el microscopio. También podemos tener las fases llamadas soluciones sólidas, cuando las fases realmente son bastante homogéneas, tienen la misma estructura cristalina. En apariencia física vamos a ver que son regiones bastante uniformes y es precisamente en la que nosotros nos vamos a centrar acá, porque aquí también nos vamos a centrar en la unidad número 6, las soluciones sólidas de tipo sustitucional o intersticial. Si hablamos primeramente del metal puro, las fases de metal puro, donde ya dijimos que puede que esa región físicamente distinta solo esté formada por un tipo de material en particular, un tipo de metal. Se caracterizan estas fases de metal puro porque tienen condiciones de equilibrio, es decir, que se va a tener bastante definido el punto de cambio de fase. Cuando nosotros queramos transformar su condición líquida, por ejemplo, a condición vapor, va a existir una temperatura bastante definida de ese cambio. En este caso, hablamos de fase y estado por igual porque es un metal puro, recordemos eso. En este caso se dice un punto definido de congelación, cuando pasamos de líquido a sólido, ¿no? Y de fusión cuando pasamos de sólido a líquido. Dice acá que por ende las gráficas en una gráfica de enfriamiento, cuando vayamos bajando la temperatura o vayamos subiendo la temperatura, dependiendo si estamos en enfriamiento o calentamiento, siempre van a aparecer esos puntos bien definidos de esos cambios de fase. Ahí vamos a ver que la línea de temperatura va a ser totalmente horizontal mientras se esté dando ese cambio de fase. Y para entender mejor esto tenemos un diagrama donde se grafica la temperatura y el tiempo. Para este caso, antimonio puro. El antimonio se tiene en condición líquida. Hablamos de temperaturas arriba de los 1170 grados Fahrenheit. Estamos acá. El antimonio está totalmente líquido. Esto que vemos acá nada más que es el representativo de un crisol que contiene el antimonio en condición líquida. Y esta es la matriz del antimonio, representada acá en cuadrículas, ¿verdad? Entonces, se da su proceso de enfriamiento y justamente cuando se llega a la temperatura de 1170 grados Fahrenheit, entonces aquí empieza a darse el cambio de líquido a sólido. Aparecen los primeros núcleos. Observen que empieza a nuclear esta sustancia. Y mientras se esté dando el proceso de difusión de los átomos acá que se encuentran en esta matriz líquida hacia los átomos que están acá formando estos núcleos, empieza a darse la difusión empieza a dar el crecimiento de los granos, crecen, es decir, van solidificándose. Mientras se dé ese cambio, la temperatura ya no cambia. Se mantiene en una temperatura constante, hasta que toda esta matriz ya está totalmente sólida, pero con alta temperatura, empieza de nuevo a bajar dicha temperatura. Baja hasta llegar a la temperatura ambiente, en donde ya podemos observar que se forman los granos en toda la matriz líquida de, en este caso, el antimonio. Observemos que aquí el representativo de que se está dando la difusión de átomos de la matriz líquida a la matriz sólida, entonces lo tenemos representado con estas dendritas que se observan por acá. Esas estructuras que forman brazos que pueden tener diferente composición química en esos instantes, pero que posterior al enfriamiento o durante se va dando el enfriamiento se puede llegar a una composición homogénea. Entonces acá es donde se debe tener cuidado de que el proceso de enfriamiento se dé en condiciones de equilibrio.
para que estas dendritas no tengan el problema de la segregación, que es algo que vamos a ver en la unidad número 6, donde aparece el tipo de segregación micro y macro, es decir, microsegregación y macrosegregación. Alguna de ellas sí puede solventarse a través, o corregirse a través de tratamientos térmicos, pero una de ellas no se puede solventar, así es que es necesario tener mucho cuidado en realizar un proceso de enfriamiento en equilibrio. Y aquí van a observar también en esa unidad número 6 esos dos casos, cuando se da un proceso de enfriamiento en condiciones de equilibrio y cuando no se da en condiciones de equilibrio, que podemos causar muchos daños a la composición química de estas dendritas que se están formando por acá. Observemos que todas las gráficas de enfriamiento siempre se van dando acá en términos de energía o en términos de tiempo en el eje horizontal. El siguiente tipo de fase, las llamadas compuestos, también algunos libros textos las llaman las fases intermedias de una aleación, pero acá hay combinación de elementos. ¿Cuáles son los elementos que se combinan para decir que vamos a tener una fase intermedia o un compuesto? Elementos que tienen valencias distintas, es decir, valencias positivas y valencias negativas, es decir, elementos electropositivos y elementos electronegativos. Cuando se tiene este caso de esta combinación de estos elementos, lo que impera siempre es el tipo de enlace que los va a combinar o los va a unir. Hablamos de enlaces sobre todo iónicos y en algunos casos también enlaces covalentes. Si tenemos una diferencia en electronegatividades, entonces la razón de ser de la unión de esos dos elementos va a ser por un enlace iónico, donde dijimos que se dan fuerzas de atracción intermolecular bastante grandes. La ley de Coulomb nos establecía, como lo mencionábamos en clases anteriores, ese tipo de enlace, fuerzas electrostáticas. Cuando se forma un compuesto, los elementos involucrados pierden en gran medida su identidad individual. Y esto es algo bastante importante de las fases llamadas compuestos. Los dos elementos, cuando se combinan, pierden casi la totalidad de sus propiedades por individuales, pero adquieren otras. Esas otras se supone se obtienen como mejoras en esa combinación. Tras ese objetivo vamos a encontrar mejoras cuando estos se combinan. El ejemplo más clásico de lo que estamos mencionando es la combinación del Na con el Cl. El Na, recuerdan, es sodio y el Cl es cloro. ¿Alguien podría participar indicándome cuáles son las características del sodio cuando se tiene propiamente solo sodio? Las características individuales del sodio. ¿Qué es el sodio? Es un metal. El sodio Reacciona violentamente con el agua. Sí, el sodio es un metal, muy bien. Es un Alcalino. metal bastante reactivo, muy bien. Con presencia de agua, él reacciona bastante violento. Sí, es un metal muy violento, muy reactivo. ¿Y el cloro? ¿Qué es el cloro? ¿Será que el cloro es un metal? Es un gas. Ajá. Muy bien, el cloro es un gas. ¿Y cuáles son las características de ese gas? Es letal. Es tóxico. Muy bien, es un gas tóxico. Observen que por individual estos dos elementos, cualquiera diría, yo no consumo sodio, ni me atrevería a consumir cloro. Pero sí lo consumimos cuando se combina. Observen, el cloruro de sodio, ¿qué es? Sal de mesa. Es la sal común, sí, que nosotros conocemos, ¿sí? Y sin temor alguno la ingerimos, ¿verdad? Estamos ingiriendo un metal reactivo y estamos ingiriendo un gas tóxico, pero no nos pasa nada, ¿verdad? Un ejemplo bastante representativo de que los elementos pierden sus características individuales cuando los combinamos y se forma una fase llamada compuesto. Nuevamente, recordando que estos se unen por su carácter eléctrico. Elementos electropositivos con elementos electronegativos. ¿Quién es el positivo y quién es el negativo acá? ¿Quién es el anión y quién es el catión? Sodio es el catión y cloro es el anión.
Excelente, muy bien. Ahí está la respuesta, muy bien, muy acertado. Las fases intermedias o los compuestos también van a tener su clasificación dependiendo de algunas propiedades, como ya mencionamos, de carácter eléctrico. Aparecen entonces los compuestos llamados intermetálicos, donde vamos a tomar muy en cuenta la valencia de estos elementos que vamos a combinar, los compuestos intersticiales, cuando se aprovechan los espacios normalmente vacíos en las estructuras cristalinas, y los compuestos electrónicos, donde se impera una relación de proporcionalidad de número de átomos que se enlazan con el número de electrones de valencia utilizados para dicho enlace. Los compuestos intermetálicos o de valencia se forman por metales no similares químicamente, es decir, elementos que están un tanto separados dentro de la tabla periódica. Claro está que la unión entre estos debe siempre regirse por las reglas de valencia que ya hemos mencionado en la unidad número 2, por ejemplo. Hablamos de la regla del octeto, el principio de exclusión de Pauli, como los que siempre van a imperar estos tipos de enlaces. Por sus fuerzas de enlace relativamente grandes, estos son característicos de las uniones tipo iónicas o covalentes. Al tener esa fuerza de enlace relativamente grande, estos van a presentar una deficiencia en ductilidad, pero a cambio de sacrificar su ductilidad, ellos van a tener ganancias en su comportamiento de dureza. Pero también van a tener una deficiencia en conductividad eléctrica. Es decir, estamos hablando de que estas fases intermedias o compuestos, ya sea unidas por enlaces iónicos o enlaces covalentes, van a ser fases duras, porque pierden su ductilidad. La ductilidad, entendámosla como esa capacidad de absorber deformación. Las fases intermedias o los compuestos no son capaces de absorber mucha deformación, entonces se vuelven bastante duros. Y al volverse duros, se tiene como consecuencia que son bastante frágiles, lo contrario a la ductilidad. Y que son bastante aislantes porque tienen deficiencia en conductividad eléctrica. De ahí aparece que sus más representativos son acá los materiales cerámicos, porque ellos presentan precisamente estas características. Son bastante duros, por lo tanto son frágiles, no absorben deformaciones en un intervalo definido en rangos de esfuerzos, y la conductividad eléctrica pues también es deficiente. Son utilizados como materiales refractarios, soportan bastante bien también la temperatura y son buenos aislantes eléctricos. De ahí que aparecen como constituyendo elementos como los famosos capacitores cerámicos, que algunos de ustedes ya han escuchado muchas veces. Esos capacitores cerámicos son llamados así porque la placa dieléctrica que se utiliza está constituido por un cerámico, ya que estos son aislantes eléctricos. Ejemplos de estas fases intermedias o compuestos: tenemos la combinación del calcio con el selenio, el magnesio, acá con la combinación. ¿Cuál es el elemento químico, PB? Plomo. Muy bien. Tenemos acá magnesio, plomo y cobre, selenio. Observen las combinaciones que se pueden dar por acá. Estos van a presentar estas características de deficiencia en ductilidad y deficiencia en conductividad eléctrica. Si vamos al siguiente grupo, compuestos intersticiales. Acá, como bien recordamos este concepto, intersticial se refiere a los espacios normalmente vacíos dentro de la estructura cristalina. Hablamos de espacios intersticiales tetraédricos y espacios intersticiales octaédricos. Y ahí tienen ustedes la tabla de referencia también de cuántos
tetraédricos y cuántos octaédricos tiene la BCC, la FCC y la HCP, que son datos que ya deben llevarlos en la sangre porque se van a evaluar el día de mañana en el parcial. Estos compuestos intersticiales se forman por la unión entre elementos de transición como el escandio, el titanio, el tantalio, o que también es conocido como el tantalo, el wolframio, la W que tenemos acá, que también es conocido como el tungsteno, ahora por lo general es llamado wolframio, y el hierro. Cuando estos elementos de transición se combinan con hidrógeno, con oxígeno, carbono, boro o nitrógeno, entonces tenemos como el hidrógeno, el oxígeno, carbono, boro y nitrógeno tienen radios atómicos menores a estos que estamos hablando acá de elementos de transición para que puedan introducirse dentro de esos espacios intersticiales. Características de estos compuestos intersticiales o fases llamadas compuestos intersticiales. Son metálicos, tienen reducido intervalo de composición, es decir, que estos elementos son los que se pueden combinar solamente con estos elementos que tenemos acá. Presentan alto punto de fusión y son extremadamente duros. Aquí también sobresalen el grupo de los cerámicos. Observen que en los compuestos intersticiales también se obtiene como resultado de estos los materiales cerámicos. Presentan alto punto de fusión, característico de los cerámicos, que son extremadamente duros, también es propiedad característica de los cerámicos. Algunos ejemplos de estos, observemos que tenemos el titanio combinado con el carbono. Esta combinación en la industria se conoce como el carburo de titanio. Un cerámico bastante duro utilizado para la fabricación de herramientas de corte en máquinas herramientas. Ahí van a aparecer algunos postizos o pastillas o plaquitas de metal duro, como son llamadas muchas veces, formando parte de esa porción de este carburo de titanio. También tenemos el carburo de tantalo o tantalio, como ya mencionamos, los dos nombres son válidos. Tenemos el nitruro de cromo, también cerámico bastante duro, utilizado para la fabricación de herramientas y herramientas de cortes en máquinas de herramientas. Y también cuando combinamos el hierro con el carbono, pero de esta forma intersticial, formando el compuesto con 3 átomos de hierro. Esto es lo que se conoce como el carburo de hierro. Es una de las fases sólidas más duras del acero. Esto es lo que ustedes van a estudiar a gran profundidad, bueno, para nuestros compañeros de mecánica, en Ciencia de los Materiales 2, en el diagrama hierro, carburo de hierro, como antiguamente se llamaba. Entonces van a estudiar a gran detalle esa fase bastante dura, que es conocida como la cementita, la combinación de carbono con 3 átomos de hierro. Los compuestos electrónicos se caracterizan porque tienen una relación bastante bien definida del número de electrones que se utilizaron para enlazar dos especies de átomos. Que aquí siempre nos vamos a regir por los números de valencia. Esos son los electrones que se utilizan en los tipos de enlace por acá. Se dan entre átomos metálicos parecidos, es decir, elementos que están bastante cercanos en la tabla periódica. Los casos, por ejemplo, como el cobre, la plata, el oro, el hierro, el níquel, el cadmio, magnesio, el Cn, el estaño, el aluminio y el zinc. Tienen amplio intervalo de composición, tienen alta utilidad y baja dureza. Observen que en este caso los compuestos electrónicos no son característicos por tener gran dureza, sino que al contrario, tienen baja dureza, pero al reducir su dureza lo que están ganando es ductilidad. Entonces ellos sí pueden absorber bastante bien las deformaciones. Tienen un alto intervalo de ductilidad, de absorber bastante bien deformaciones antes de fracturarse. Ejemplo de estos es la combinación de la plata con el zinc y del cobre con el aluminio. Nuevamente aparecen por acá. Pero cuando hablamos de esa relación definida del número de electrones utilizados, electrones de valencia, para el enlace de esas dos especies, nos referimos a los casos como los que presenta la tabla a continuación.
Vemos acá que se presentan tres fases separadas, la fase beta, gamma. la fase gamma, perdón. ¿Había una consulta por acá? ¿Diga? No, ingeniero. No, error de micrófono. Está bien, no hay problema, no hay problema. Entonces decíamos que se presentan tres fases acá, beta, gamma y epsilon. Las fases beta y epsilon se caracterizan por tener fuertes enlaces metálicos, va a tener buenas propiedades mecánicas. La fase gamma se caracteriza por tener alta dureza porque tienen un comportamiento bastante frágil. Son malas conductoras, en este caso de electricidad. Pero, para tener claro que la razón de ser de este tipo de fases se refiere a la relación de número de electrones de valencia con número de átomos enlazados, tenemos aquí las relaciones definidas. 3:2, 21:13 y 7:4. Esta es la relación que nos da la idea de que se han utilizado esta cantidad de electrones de valencia para enlazar esta cantidad de átomos. En este caso tenemos la utilización de 3 electrones de valencia para enlazar 2 átomos distintos. Tenemos aquí 2 átomos, observen, plata y cadmio. 2 átomos que para unirse se utilizaron 3 electrones de valencia. Si plata, zinc, cobre, aluminio, cumplen esta relación. 2 átomos enlazados en los cuales se requirió 3 electrones de valencia. Si nos vamos a la siguiente relación, 21:13, esto se refiere a la cantidad de electrones utilizados en el enlace y aquí a la cantidad de átomos enlazados, 21:13, es decir, 21 electrones de valencia se requirieron para enlazar 13 átomos y eso ustedes lo pueden cuantificar acá. Observen plata y cadmio. Se requirieron 5 átomos de plata y 8 átomos de cadmio para tener este enlace. Si suman 5 más 8, realmente nos da exactamente este número, 13. 13 átomos enlazados, en los cuales, a pesar de que aquí no se indique, se utilizaron 21 electrones de valencia. Y así todos estos cumplen esa relación. Observen, 9 más 4 nos da 13. Aquí está un caso bastante particular. 31 más 8 para el cobre y el estaño. 31 más 8 nos da 39. Si dice que forma parte de esta relación, observen que 39 es 3 veces más este valor. Y eso implica que para su enlace se requirieron también 3 veces más este valor. Es decir, 21 por 3 tendríamos alrededor de 63 electrones de valencia necesarios para unir 39 átomos, de los cuales 31 son de cobre y 8 son de estaño. Y así debemos ir comprobando que todas estas cantidades de átomos cumplen esta relación. Y de igual forma se cumple acá, ¿verdad? 7 átomos acá de, 7 electrones de valencia para unir 4 átomos. Plata, cadmio, observen, un plata, 3 cadmio, suman 4. Y para unirse se requirieron 7 electrones de valencia. Cada uno de estos forma estructuras bien definidas también. Para la relación 3:2 tenemos estructura BCC, para la relación 21:13 la FCC, la cúbica compleja, y para la relación 7:4 la estructura HCP. Y vamos a lo que debemos apostarle para la unidad número 6, propiamente las soluciones sólidas. Cuando hablamos de soluciones sólidas nos referimos a un sólido que consta de 2 elementos que están dispersos dentro de una matriz de un material formando una única estructura cristalina. Es decir, que la solución sólida se va a caracterizar porque va a presentar la misma estructura cristalina. Por lo tanto, va a tener similares propiedades físicas y químicas. Las sólidas están constituidas por 2 partes. Dentro de los conceptos vamos a recordar partes de lo que ya ustedes estudiaron en química técnica, por ejemplo, conceptos como el soluto y el solvente.
son los dos elementos que constituyen una solución sólida. Si recordamos el concepto de soluto, vamos a indicar que es la menor parte de la solución, es decir, es el que tiene menor porcentaje dentro de la solución sólida. Es el material que se va a disolver, el que agregamos y que a través de procesos mecánicos como la agitación, nosotros logramos diluir. El solvente, por el contrario, es el elemento que estará en mayor proporción dentro de la solución. Y para que recordemos estos dos términos, también acordémonos de lo que diariamente quizás muchos hacemos cuando preparamos nuestra taza de café. Tenemos café ya preparado y algunos agregamos azúcar. No es tan bueno agregar azúcar, ¿verdad? Siempre cuiden su salud, ¿verdad? Y si van a agregar, que sea poca cantidad. Entonces, cuando agregamos azúcar, eso es el soluto, el que se encuentra en la menor proporción, y el café como tal sería el solvente, el encargado de diluir la azúcar. Características de las soluciones sólidas es que solidifiquen en un intervalo de temperatura. Aquí no vamos a tener una temperatura única, constante, de cambio de líquido a sólido, por ejemplo, sino que se va a dar un rango de temperaturas en ese proceso de enfriamiento. Presentan amplio intervalo de composición, puesto que podemos tener muchas combinaciones dentro de estos tipos de elementos. La cantidad de soluto que el solvente puede disolver, como también lo recordamos de nuestros cursos de química, tiene una alta dependencia de la temperatura. Entre más alta sea la temperatura, más capacidad va a tener el solvente de diluir el soluto. Y si retomamos el ejemplo del café también, ustedes observarán que es más fácil diluir azúcar cuando el café está muy caliente, entre comillas eso de caliente, tiene alta temperatura, que cuando tiene una temperatura relativamente baja, cuando está tibio, decimos, por ejemplo. Ustedes van a descubrir que tenemos que aplicar más agitación cuando el café está tibio que cuando está caliente. Cuando está caliente prácticamente es sencillo diluir el azúcar que nosotros agregamos. Y eso pasa incluso con los refrescos. Ustedes también, cuando endulzan un refresco, vamos a observar que entre más frío esté el refresco, más difícil es que se diluya el azúcar. Mientras que si está un tanto tibio, entonces es un poco más fácil poder diluir ese azúcar. ¿Ya han experimentado eso? Sí. Sí, es bastante característico. Sí. Entonces, de estos ejemplos, la dilución tiene alta dependencia de la temperatura. Bien, entonces, en esto también debemos recordar que podemos tener tres condiciones para estas soluciones sólidas, el soluto y el solvente. Una condición de una solución sólida no saturada, una solución sólida saturada y una solución sólida sobresaturada. Hablamos de la no saturada cuando precisamente el soluto que se agrega es en menor cantidad al límite máximo de disolución que pueda tener el solvente o el disolvente, como también lo llaman algunos textos, como lo mencionamos por acá. En una solución no saturada, el solvente tiene la capacidad de absorber un intervalo de soluto, pero el soluto que agregamos no alcanza esos niveles máximos, sino que solo se agrega una porción. El solvente lo diluye o disolvente, lo repito acá, algunos textos también lo llaman de esa forma, lo disuelve con tranquilidad, fácilmente. Tenemos la solución saturada justamente cuando agregamos la cantidad límite de soluto que es capaz de absorber el solvente. Y si sobrepasamos esa cantidad límite de absorción o disolución que pueda tener el solvente, entonces hablamos de una solución sobresaturada. Por lo general, esta solución sobresaturada la vamos a alcanzar elevando temperatura. Vamos a observar que entre más temperatura tengamos, podemos agregar más soluto, lo agitamos, aplicamos ese proceso mecánico y se puede diluir. Agregamos más soluto y más soluto
hasta llegar a un punto en donde ese soluto va a empezar a precipitar y formar algunas veces cristales. Eso es una práctica bastante útil para distinguir una solución sobresaturada. Por ahí hay un ejemplo bastante clásico de formar cristales de sulfato de cobre. Una sustancia en polvo de color azul que se combina muchas veces con agua destilada, y cuando sobresaturamos esa solución, entonces al final, si lo dejamos reposar, con el paso del tiempo vamos a descubrir que se van precipitando ese exceso de sulfato de cobre y va formando cristales en apariencia física bastante bonitos. ¿Alguna vez han hecho ese experimento en los compañeros de química? ¿O esa travesura? Sí, una vez la hice. Bien, entonces la sobresaturada la vamos a observar. El soluto que llega a disolver el solvente. Las soluciones sólidas hacen referencia a una solución que en estado sólido va a presentar una fase bien definida, homogénea, con una sola estructura cristalina. Para comprender mejor este concepto, vamos a indicar ahora en este diagrama, siempre de curva de enfriamiento, acá la temperatura y acá el tiempo, de siempre el antimonio, pero ahora combinado con el bismuto. Si recuerdan el ejemplo anterior, para el metal puro solo hablábamos del antimonio, el antimonio puro. Pero ahora en esta curva de enfriamiento vamos a hablar del antimonio combinado con 50% de bismuto, como aparece por acá. Observamos que en este primer punto tenemos esa combinación 50-50, antimonio y bismuto, líquida. Aquí está el crisol y aquí está esta matriz líquida. Empieza a darse el proceso de enfriamiento. Cuando llegamos a este intervalo de temperatura, iniciando en los 940 grados Fahrenheit, empiezan a aparecer los primeros núcleos. Pero una diferencia sustancial con las sustancias puras es que aquí no se va a mantener constante la temperatura mientras se esté dando el cambio de líquido a sólido, sino que va a existir un rango de temperaturas, como lo tenemos acá. Observen que aquí no hay una línea horizontal que nos enmarca ese cambio de fase a una temperatura bien definida, sino que se da un rango de los 940 a los 660 grados Fahrenheit. En este rango de temperaturas, entonces, donde se va a dar todo ese proceso de enfriamiento, pasando de líquido a sólido de esta solución. Aquí vemos cómo en el proceso de cambio de fase se van formando siempre las dendritas, se provoca la difusión de la matriz líquida a los núcleos que se están formando acá, las dendritas, hasta que al final de cuentas se obtiene, en este caso, representativo. Claro está, 3 granos del material ya solidificado. Estas regiones que ustedes ven por acá. Y digo representativo porque no solamente 3 granos vamos a tener cuando combinamos o tenemos esta composición química, 50% antimonio, 50% antimonio y 50% bismuto. Esto es representativo. Ahí vamos a tener muchos granos, ¿verdad? Bien. Entonces, una posible pregunta de examen siempre es ¿cuál es la diferencia entre una fase de metal puro y una fase de solución sólida? Aquí está enmarcada. Los metales puros tienen una temperatura bien definida de transición, de cambio de una fase a otra, mientras que las soluciones sólidas tienen un intervalo de temperaturas. Dos tipos de soluciones sólidas que podemos encontrar: solución sólida sustitucional y solución sólida intersticial. Habrán otros tipos de soluciones sólidas más complejas que no son razón o objetivo de estudio acá de Ciencia de los Materiales 1, sino que nos vamos a quedar acá en los dos aspectos que ya hemos estudiado bastante bien en unidades anteriores. Aprovechando los defectos sustitucionales
y aprovechando los defectos intersticiales. Solución sólida sustitucional hace referencia a que se van a sustituir ciertos átomos del soluto en la matriz del solvente. Recordemos que el solvente es el que tiene la mayor cantidad y por lo tanto es el que forma la estructura cristalina, y el soluto solo va a llegar a sustituir algunos átomos de esos puntos de red donde están asociados. El porcentaje del soluto puede variar. Podemos tener diferentes composiciones químicas. Es decir, en la gráfica ejemplo que teníamos 50% antimonio y 50% bismuto, podemos tener 30% antimonio, 70% bismuto, cosas como esas. Cuando hacemos la sustitución de átomos de una especie en la red del solvente, entonces pueden darse estos casos, que el soluto tenga un radio atómico menor que el radio de los átomos que están formando toda la red. En blanco estamos hablando de los átomos del solvente que forma toda la red, y en negro estamos indicando los átomos del soluto. Ante este caso va a haber una distorsión en la red. Estas regiones que vemos acá son regiones que van a estar sometidas a tensión. Observemos cómo se modifica acá la estructura cuando este radio es menor que estos radios que tenemos acá. Zonas de tensión. Estas que ven por acá, estas que vemos por acá. Pero también se puede dar el caso de que tengamos elementos con radios atómicos mayores al que forma la estructura cristalina. Vamos al siguiente caso, soluciones sólidas intersticiales. En este caso lo que se hace es aprovechar los espacios normalmente vacíos de la estructura cristalina. Y ahí recordarán ustedes nuevamente que tenemos los espacios intersticiales tetraédricos y los octaédricos. Veamos si están listos para el examen de mañana. ¿Cuántos espacios intersticiales tetraédricos tiene la estructura BCC? 12. ¿Y octaédricos? 6, muy bien. La FCC, ¿cuántos octaédricos tiene? La cúbica centrada en las caras, ¿cuántos espacios intersticiales octaédricos tiene? 4. ¿Recuerdan? Datos que ya deben llevar presentes. Y entonces tetraédricos, ¿cuántos tiene la FCC, perdón? Me parece que 8. tiene 8. Muy bien, ahí está, 8. Bien. Entonces aprovechamos esos espacios normalmente vacíos dentro de las estructuras cristalinas. Acá los átomos de soluto, que van a tener pequeños radioatómicos, se sitúan en los intersticios de las estructuras cristalinas. Siempre el solvente es el que forma la estructura cristalina y el soluto solo va a llegar a introducirse en esos espacios normalmente vacíos. Claro está que aquí sí vamos a tener restricciones de tamaño sobre todo. Vamos a hablar que están limitadas las relaciones de radios atómicos con relaciones acá menores a 1 Armstrong. Todos los elementos químicos que tengan un radio atómico menor a 1 Armstrong pueden venir a sustituirse acá, a introducirse, no sustituirse, a introducirse en esos espacios normalmente vacíos. Algunos ejemplos de esto son el hidrógeno, que tiene un radio atómico de 0.46 Armstrong. Observen, es menor que este intervalo que nos da acá, este límite, que nos da acá de 1 Armstrong. El boro tiene 0.97 Armstrong, también es menor a 1 Armstrong. El carbono, 0.77 Armstrong. El nitrógeno, 0.71, y el oxígeno, 0.60. Todos ellos fácilmente pueden introducirse en los espacios, bueno, eso de fácil también es relativo, ¿no? Pueden introducirse dentro de los espacios intersticiales de las estructuras cristalinas. Por esa misma restricción de la relación de radios, tienen un intervalo limitado de solubilidad. Solo estos elementos con esta característica van a poder introducirse dentro de los cristales del solvente. Observemos que aquí también se provoca una distorsión en la red. Cuando se introducen acá los átomos,
En los espacios normalmente vacíos de la red, aquí tenemos el soluto siempre en negro y el solvente en color blanco, vemos cómo hay una distorsión. Estas regiones ahora acá son regiones de compresión. Como tenemos ubicado acá un elemento, entonces entre más pequeño sea este y más se acomode de la mejor manera acá este espacio, vamos a tener menos distorsión en la red. Y eso puede presentar o puede verse de manifiesto en mejoras en las propiedades mecánicas de los materiales, comparados con estos esfuerzos residuales que se puedan generar acá si este átomo supera el límite del espacio que tenga por acá. Bien, ya para terminar, solo vamos a ver, ya que estamos hablando de ese intervalo limitado de relaciones de radio que se puedan tener, vamos a estudiar estas 4 reglas base para descubrir cuándo vamos a tener propiamente una solución sólida, ya sea de tipo sustitucional, o de tipo intersticial. Si alguna de estas reglas no se cumple, entonces vamos a tener cualquier otra cosa menos una solución sólida. ¿Cuáles otras cosas pueden ser? Un compuesto, por ejemplo. Podemos tener cualquier cosa como un compuesto menos una solución sólida si no se cumplen estas 4 reglas de Hamm-Rotary. ¿En qué consisten cada una de estas reglas? Primero, factor de estructura cristalina. 2 elementos combinados van a formar una solución sólida siempre y cuando tengan la misma estructura cristalina, para que al final de cuentas la solución en su condición sólida va a ser totalmente soluble obteniendo esa misma estructura cristalina, la aleación, ¿verdad? Factor de tamaño relativo. Vamos a hablar de intervalos de relación de radios atómicos dentro de los cuales se va a definir si se tiene una solubilidad total, una solubilidad parcial o no son para nada solubles los 2 elementos que vamos a combinar. El factor de afinidad química hace referencia a la electronegatividad. ¿Cuál es la diferencia en electronegatividades que se tenga? Y de hecho deben ser similares, porque si hay mucha diferencia entre las cargas eléctricas de los elementos combinados, vamos a tener cualquier otra cosa menos una solución sólida, sobre todo una fase intermedia, un compuesto, que se enlazan por propiamente enlaces iónicos. Factor de valencia relativa también hace referencia a los estados de oxidación, ¿vale?, que deben ser también similares. ¿Cómo lo establecen en el cadixio? Que el factor de estructura cristalina se refiere a tener la estructura cristalina de los elementos a combinar. El factor de tamaño relativo lo vamos a obtener con esta ecuación. El radio del solvente restado del radio del soluto, esto como soluto acá, el radio por 100% no de orillas. Si ese factor de tamaño relativo resulta menor o igual a 8%, entonces solución sólida total, son totalmente solubles. Si ese valor cae entre 8 y 15%, sin incluir los 2 límites acá, tenemos una solubilidad sólida extendida, es decir, parcial, una solubilidad parcial o intermedia. Si ese valor sobrepasa el 15%, entonces prácticamente hablamos de una solubilidad muy limitada, o incluso podemos hablar de que no son solubles los 2 elementos que se están combinando. Vamos a tener cualquier otra cosa, repito, menos una solución sólida. Si hablamos del factor de afinidad química, hacemos referencia a la electronegatividad, es decir, qué tanta es la diferencia en cuanto a carga eléctrica en los 2 elementos que vamos a combinar. Si es muy grande la diferencia, pues ellos se van a unir propiamente por enlaces iónicos, no una solución sólida. No debe haber diferencia apreciable en electronegatividades. Eso es lo que deseamos que quede claro por acá, para evitar que se formen compuestos. Recordemos que los compuestos son las fases intermedias que mencionábamos, y estas se enlazan principalmente por enlaces iónicos o enlaces covalentes.
A mayor separación de la tabla periódica, mayor afinidad química pueden tener dos elementos químicos. Es decir, que pueden tener grandes diferencias en el valor de electronegatividad. Y el último, el factor de valencia relativa, se refiere a los estados de oxidación. Los átomos deben tener la misma valencia. Un metal de menor valencia tiende a disolver más a uno de mayor valencia. De ahí la importancia de que los dos elementos que se van a combinar tengan la misma valencia, es decir, el mismo estado de agregación molecular. Podrán aparecer ejemplos de elementos químicos con más de un estado de agregación molecular. Vamos a tomar siempre el estado de oxidación. Vamos a tomar siempre el que más se acomode a el otro elemento con el que se desea unir. Como ya mencionamos, los estados de oxidación pueden presentar muchos estados de oxidación, diferentes elementos químicos. Y aquí tenemos esta tabla de referencia respecto a eso de los estados de oxidación y las electronegatividades, en donde en relieve se establecen los elementos que tienen mayor valor de electronegatividad y los que tienen bajo valor de electronegatividad. Por ejemplo, los que tenemos acá, el cesio, flúor, que tenemos por acá, observen. Este es altamente electronegativo y este es altamente electropositivo, ¿sí? Son bastante fines a unirse formando compuestos, porque va a imperar las fuerzas electrostáticas de enlaces iónicos. Bien, con esto terminamos. Veamos si salimos bien con el tiempo. Aplicando las 4 reglas de Hamm-Rotary, nosotros vamos a descubrir si, por ejemplo, en este caso el hierro puede formar una solución sólida, ya sea con cromo o con níquel. La respuesta del conocimiento común ya sabemos a qué podamos llegar, pero las reglas de Hamm-Rotary nos dan esa respuesta a través de cálculo. Bien. Nos dice, utilizando los datos de la tabla, prediga el grado de solubilidad sólida de los siguientes elementos en hierro BSC, es decir, el elemento cromo y el elemento níquel. Aquí tenemos todas las características del hierro, su radio atómico, su estructura cristalina, que ya dijimos es BSC, la electronegatividad y la valencia. Muy bien. Solo lo vamos a hacer con uno y ustedes como práctica para que estudien, háganlo con el otro elemento. Vamos a hacerlo, por ejemplo, con el cromo. Por acá. Voy a poner para el cromo. ¿Qué conozco del cromo? Primera regla. Esto se refiere al factor de estructura cristalina. Vamos a ver, factor de estructura cristalina. El cromo, ¿qué estructura cristalina tiene? Aquí lo vemos, una BSC. Y el hierro tiene una estructura también BSC. Observemos que la primera regla se cumple cuando se dice que los dos elementos deben tener la misma estructura cristalina. Recordemos que si este es el que vamos a agregar, este es el soluto, y si este es el que forma propiamente o predomina, es el solvente, porque tiene mayor cantidad de carga. Esto lo sacamos del enunciado. Acá se menciona de la solubilidad sólida de los siguientes elementos en hierro, es decir, estos son los que van a moverse, ya sea sustitucional o intersticial, a través de una matriz de hierro. Muy bien. Cumplen. La primera regla se cumple. Vamos con la regla número 2, la regla del factor de tamaño relativo. Factor de tamaño relativo. Esto es lo que debemos encontrar. Y recordamos también
que el factor de tamaño relativo se obtiene como el radio del solvente menos el radio del soluto, valor absoluto de esto, entre el radio del solvente y lo multiplicamos por el 100%. Aquí debemos identificar quién es el solvente. ¿Quién dijimos que era el solvente? El hierro. El radio del hierro, aquí dice que es 0.1245 nanómetros. 1241, dice 1241, sí. Aquí no es necesario hacer la conversión, ¿verdad? Porque si observamos la relación, al final de cuentas las dimensiones se simplifican. Y entonces el soluto es el cromo. Y el radio del cromo lo tenemos aquí, 0.1249. También nanómetros. Observen que nuevamente no es necesario hacer la conversión. Tenemos aquí entonces que el factor de tamaño relativo solo basta acá de sustituir solvente. 0.1241 menos 0.1249 entre 0.1241. Multipliquen esto por el 100% y me ayudan por favor con este cálculo. ¿Cuánto les da ese factor de tamaño relativo? Los escucho. Para que no se duerman. ¿Lo están haciendo? ¿Seguimos ahí? Punto 64. Punto 64, muy bien. Punto 64.5. Aquí está. Así lo vamos a dejar con 3 decimal. Bien, observemos que ese dato es mucho menor a lo que establece aquí la regla. Menor que 8%, por lo tanto, ya podemos hablar de que pueden formar una solución sólida total, pero hace falta comprobar las otras dos reglas. Vamos con la tercera. La tercera regla se refiere a la electronegatividad. Vamos a poner acá electronegatividad. Para el cromo, veamos cuál es su electronegatividad. Aquí tenemos 1.6. Y para el hierro, aquí tenemos 1.7. Por aquí hay una pequeña diferencia. Observen 1.6 y 1.7. Pero esa diferencia no es tan marcada, ¿verdad? Los dos elementos casi están cercanos. Perdón, en la tabla periódica. Por lo tanto, no hay una diferencia tan grande, en electronegatividad. ¿Diga? En ese caso, digamos, qué diferencia de electronegatividad ya se podría considerar grande? Hablamos de alrededor de una diferencia de 5 décimas. Ahí sí ya podemos decir que es una diferencia notable. ¿Estamos? Si fueran 3, no Podría importaría. ser una diferencia de 0.2 o 0.3 todavía se considera aceptable. Pero si ya nos pasamos de 0.5, ahí sí ya va a empezar a imperar la fuerza de atracción electrostática y vamos a tener un compuesto en lugar de una solución sólida. Vamos. Ingeniero, Sí. disculpe, es solo una cuestión. Es que me distraje. ¿De dónde sacó el 1.6 y el 1.7? Disculpe. ¿De dónde lo sacamos? Sí. Acá está en la tabla. La tabla de referencia que da el problema.
la electronegatividad del cromo 1.6 y la electronegatividad del hierro 1.7. Gracias. Bueno, y el último que tiene que ver con la valencia, los estados de oxidación. Valencia. Observemos cuál es la valencia para el cromo y cuál es la valencia para el hierro. Nos vamos nuevamente a la tabla y decimos que la valencia, observen, el cromo tiene más 2, más 3, más 6, tiene 3 estados de oxidación acá indicados, y el hierro acá se han indicado 2 estados de oxidación. Entonces, aquí tenemos la ventaja de nosotros escoger el estado de oxidación. Este que está acá, con este que está acá, cumple, así como el 3 y el 3 que tenemos acá. Entonces, ustedes escogen ese estado de oxidación y dicen, para el cromo, tenemos el estado más 2, que fácilmente es afín con el estado más 2 también del hierro. Y con eso cumplimos lo que dice esa cuarta regla. Los átomos deben tener la misma valencia para que pueda darse una solución sólida. Y observen, y con respecto al factor de afinidad que tiene que ver con la electronegatividad, aquí nos salva esta situación, que se indica no debe haber diferencias apreciables. Si fuera tajante en decir no debe haber diferencia, entonces ahí sí tendríamos que cumplir que deben ser exactamente iguales. Pero si aquí dice una diferencia que no sea tan apreciable, entonces solventa el hecho de que aquí nosotros tenemos en los valores de electronegatividad una diferencia pequeña. Entonces decimos que sí se cumple la regla número 1, que sí cumplimos la regla número 2, y hay un margen bastante bueno para aceptar esta regla 2. Observen que es bien pequeña la relación de radios que se tengan. La electronegatividad, ya mencionamos ese detalle importante, y la valencia que también se cumple. Por lo tanto, acá nuestra respuesta debe ser, y enmarcados en este detalle que tenemos aquí, que el cromo y hierro forman una solución sólida total, como se marcaba en la tabla de referencia que tenemos aquí. Solución sólida total, es decir, son totalmente solubles los dos elementos. Bien, les dejo de tarea que ustedes hagan el del níquel y descubran si forma una solución sólida o forma cualquier otra cosa menos una solución sólida. Preguntas. Pero allí lo multiplica por 10% o por 100%. 100%, aquí se me escapó un cero, ¿verdad? Este de acá. 100%, ahí está. Observen que no hubo necesidad de hacer la conversión de dimensiones, de nanómetros, todo lo trabajamos en nanómetros, porque al final con esta relación siempre se simplifican esas unidades. Bien. Ingeniero, Diga. y digamos, si en un paso solamente no concordara con las reglas, ¿cuál fuera la conclusión? ¿Sería Sí. una solución sólida parcial? Si no cumple alguna de estas 4 reglas, entonces ustedes pueden decir en su respuesta que no forman una solución sólida. Esa puede ser la respuesta general, y si quieren ser todavía más específicos, vayan a observar cuál de las reglas es la que no cumplió y dicen, por ejemplo, si la diferencia fue bastante grande en electronegatividades, entonces pueden decir, no formó una solución sólida, sino más bien tiende a formar un compuesto, por ejemplo. Esa es una respuesta bastante bien particular, bastante específica. ¿Estamos bien con eso? Sí, ingeniero. Gracias. Excelente. Muy bien. Con esto finalizamos entonces. Les agradezco a todos la asistencia y la participación. No les quito más tiempo porque sé que están concentrados en estudiar para el examen de mañana. Recuerden, a las 2 de la tarde se da apertura al examen y está en la pestaña de evaluaciones en el aula 2.
de nuestro curso.